Hola, entonces nos quedamos aquí en la anomía. Ya vimos el video. Luego dice, en sociología, la definición es una ausencia de normas o en la capacidad del sistema social para proveer a los individuos de metas claras y medios para alcanzarlas. ¿Ok? Y luego sigue las causas, la rápida modernización, la división del trabajo y el auge del individualismo pueden generar la sensación de que las normas sociales ya no son relevantes, ¿sí? En manifestaciones, vamos a ver, se observa en conductas que desafían las normas, la falta de colaboración, la inconformidad con las instituciones o sentimientos de exclusión. En ejemplos, por ejemplo, puede ser pasar un semáforo en rojo, colarse en el transporte público. Son ejemplos de comportamientos anómicos, ¿sí? Conexiones se relaciona con el concepto de suicidio anómico que describió Durkheim en suicidio que ocurre en momentos de organización social. Todo ello tiene más que ser más con lo consciente, con lo social de nosotros, con las conductas, derivando de lo que vienen siendo las normas, en lo que se refiere a la sociología, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva, que es el funcionalismo. Sí, vamos a ver esta diapositiva y ahorita vamos a poner un video que nos va a hablar un poquito más sobre esta característica. El funcionalismo es una teoría que sostiene que las estructuras y fenómenos de una sociedad, mente o sistema se explican mejor en función de su función o propósito. Se aplica en varias disciplinas como la sociología, que ve a la sociedad como un sistema cuyas partes trabajan juntas para mantener el equilibrio, la psicología, que estudia la mente y el comportamiento de su adaptación al entorno, la arquitectura, donde la forma de un edificio debe derivar su función, y la lingüística, que analiza las estructuras de las lenguas en términos de sus funciones comunicativas. Aquí más que nada se ve en cómo es ese tipo de estructuras o algo que nos conecte a ambos, que hace una función o un propósito para nosotros mismos. Ya derivadamente a qué tipo de función nos vamos a ir derivado, ¿ok? Vamos a ver este video. Espérenme tantito. Vamos a ver este video que nos va a hablar un poquito más de qué es el funcionalismo, más detallado. En las primeras décadas del siglo XX, en Europa se desarrolló una importante corriente teórica que terminará siendo muy influyente en la sociología y en numerosas ciencias sociales, el funcionalismo. Esta importante corriente surgió como reacción a otras teorías de la época como el individualismo, inspirándose en las ideas del sociólogo francés Émile Durkheim, quien es considerado como uno de los fundadores de la sociología. A grandes rasgos, el funcionalismo plantea que las instituciones, reglas y normas sociales cumplen con un propósito
y son indispensables para la supervivencia de la sociedad a largo plazo. Esta visión terminará siendo muy importante en la antropología y la sociología, ayudando a explicar cómo las instituciones y prácticas sociales contribuyen a mantener el orden social. Así que no cabe duda de que el funcionalismo ha sido una de las corrientes más influyentes dentro de las ciencias sociales. Podemos definir al funcionalismo como una corriente teórica que sostiene que la sociedad es conformada por una serie de elementos que cumplen una función específica dentro de ella para mantener el orden y el equilibrio social. Y es que el funcionalismo concibe a la sociedad como un organismo vivo en el que cada una de sus partes trabaja en conjunto, cumpliendo un propósito determinado para ayudar a mantener el orden y la unidad social. Por eso, los funcionalistas están convencidos de que existe una interrelación entre las distintas instituciones, organizaciones, costumbres y personas que conforman una sociedad. Así que su objetivo es identificar las funciones de estos elementos y explicar el funcionamiento de la sociedad como un sistema. Una de las principales características del funcionalismo es que tiene una visión holística de la sociedad, es decir, que entiende a las sociedades como un sistema completo conformado por distintas estructuras que tienen una función específica y que son interdependientes. También el funcionalismo se caracteriza por sostener que las instituciones sociales, como la familia, la religión y el Estado, cumplen un papel específico en la sociedad que resulta indispensable para mantener el orden social. Además, otra de las características del funcionalismo es la idea de que los cambios sociales se producen de forma gradual. Para el cambio social es un proceso lento y adaptativo. Por eso desconfía de los cambios revolucionarios, ya que los percibe como una amenaza para el equilibrio social. Aparte, el funcionalismo se distingue por tener una perspectiva empírica en la observación de los fenómenos sociales, empleando técnicas como la observación participante para intentar generar un conocimiento objetivo de la realidad. Uno de los precursores más importantes del funcionalismo fue el sociólogo francés Émile Durkheim, quien es considerado como uno de los padres de la sociología. Durkheim veía la sociedad como un sistema formado por distintas partes relacionadas entre sí, algo similar a un organismo biológico. En ella había una serie de instituciones como la familia, la religión o la educación que cumplían una función que era necesaria para mantener la estabilidad social. Así que, por ejemplo, la religión no solo tiene un propósito espiritual, sino que una de sus funciones también es reforzar la solidaridad grupal dentro de la sociedad. Aparte, Durkheim creía que existían una serie de fenómenos externos al individuo que ejercían una gran coerción sobre él, a los cuales llamó hechos sociales. Dichos fenómenos eran las normas, valores y creencias que eran parte de la cultura de la sociedad, por lo que los individuos se terminaban educando conforme a ellos. Por eso, para Durkheim, la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo. Otro de los exponentes más sobresalientes del funcionalismo fue el sociólogo estadounidense Talcott Parsons. Este sociólogo tenía una visión sistemática de la sociedad, pues la percibía como un conjunto de partes interrelacionadas donde cada una cumplía con una función que contribuía al equilibrio general. Para él, la estabilidad y el consenso de valores eran claves para el buen funcionamiento de la sociedad. Además, Parsons ideó
una teoría general de la acción que sirvió como base para su enfoque funcionalista. Con ella buscaba explicar cómo los individuos actúan dentro de un marco social, considerando tanto su motivación personal como las normas sociales que los rodean. Y es que él no veía al individuo como alguien aislado ni alguien completamente libre, sino como un ser condicionado por el sistema social, pero que toma decisiones racionales dentro de ese marco. También el sociólogo estadounidense Robert Merton es otro de los representantes más destacados del funcionalismo. Él creía que las instituciones y las acciones sociales tenían dos tipos de funciones: las funciones manifiestas y las funciones latentes. Las funciones manifiestas son aquellas que son intencionales y explícitas dentro de la estructura social, es decir, aquellas que son buscadas conscientemente, mientras que las funciones latentes son aquellas que no son intencionales y pueden surgir de manera inconsciente. Así, por ejemplo, la educación tiene funciones manifiestas como la formación académica de los individuos, pero también tiene funciones latentes como la socialización. Aparte, otra gran contribución de Merton al funcionalismo fue su concepto de disfunción, pues, a diferencia de Parsons, él creía que las instituciones o estructuras sociales también podían llegar a ser disfuncionales. Así que una institución que está diseñada para cumplir con una función social positiva también puede terminar teniendo efectos negativos en la sociedad. Durante mucho tiempo, el funcionalismo fue una de las corrientes teóricas más influyentes en la sociología. Sin embargo, a partir de la década de 1960, esta comenzó a recibir numerosas críticas. Por ejemplo, algunos sociólogos la criticaron por ser excesivamente conservadora, pues esta tendía a justificar el orden social y las instituciones existentes como si fueran estrictamente necesarias para el funcionamiento de la sociedad. También el funcionalismo ha sido criticado por incurrir en el determinismo social, en especial por su idea de que las instituciones sociales influyen de manera predominante en las acciones individuales. Los críticos de esta postura argumentan que las acciones humanas no siempre están determinadas por estructuras sociales, pues los individuos tienen capacidad para actuar de forma creativa y alterar esas estructuras. Aparte, el funcionalismo también ha sido cuestionado por algunos por prestar demasiada atención al equilibrio y la estabilidad y no interesarse por comprender cómo se producen los procesos de cambio social. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del funcionalismo. ¿Y tú qué es lo que piensas acerca de esta importante corriente teórica? Escríbenos tu opinión abajo De este en los funcionalismo nos comentarios. habla más en cómo fue el cambio social, en la estabilidad, en todo esto. Es algo que a nosotros a lo mejor y no tenemos ese nombre puesto, pero sabemos que es algo que nos funciona a nuestro alrededor, o sea, a nuestra sociedad. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. El funcionalismo en la sociología. Sí, se considera la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad. Examinan las funciones que desempeñan las instituciones sociales, como la familia, la educación o la religión, que era lo que nos estaba mencionando el video. Sí, para mantener el orden social. Sus principales exponentes incluyen a Emilio Duque. Sí, y luego abajito vemos que nos habla en psicología.